Continuamos con esta serie que se denomina Desarrollando una fe que obra. Hoy vamos a analizar un tema bien interesante que tiene que ver con el desarrollo de las relaciones interpersonales, relaciones saludables. Vamos a leer la epístola de Santiago en su capítulo 2. Dice: hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen, y que al mismo tiempo entre un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen: ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen: quédate allí de pie o siéntate en el suelo, serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y a despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice: recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si ustedes les dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Porque el mismo Dios que dijo: no sean infieles en su matrimonio, también dijo: no maten. Por eso, si tú eres infiel en el matrimonio, pero matas, eres culpable de haber desobedecido la ley de Dios. En el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso, debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Entonces, ¿cómo es esto de las relaciones? ¿Cómo construimos relaciones saludables? Lo primero es el principio. El versículo 1 dice: hermanos míos, la fe que tiene en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. No podemos tener favoritos en ningún sentido. No debemos pensar que algunas personas son mejores que otras. Jesús no trató a ninguno de los 12 teniendo favoritismo con alguno de ellos. A todos los trató por igual. De hecho, si a ver vamos, trató más duro a los que iban a ser los futuros líderes de la iglesia. Ahora, ¿en qué áreas es que hacemos nosotros discriminación normalmente en la iglesia? La discriminación o las áreas comunes de discriminación son la apariencia, cómo vemos a las personas, cómo es la apariencia de las personas, quizás los antepasados, es decir, cuáles son los antecedentes de estas personas en cuanto a sus padres, si son de buena familia, si no son de buena familia, la edad, si son muy jóvenes o son muy ancianos, o ese tipo de cosas con respecto a la edad, los logros, si es profesional, si está graduado, si es universitario, si no lo es, o la riqueza, su nivel socioeconómico, qué tanto dinero tiene esta persona. En base a esos criterios, apariencia, antepasados, edad, logros y riqueza, nosotros normalmente establecemos favoritismos. Ahora, dicen los versículos 2 al 4, y parafraseo: ¿qué tal si entra un hombre con ropa lujosa, con anillos de oro? Y en la versión griega original dice que literalmente la mano de oro, o sea, llena de prendas de oro. Entra ese hombre, entonces le decimos que tome el mejor lugar, pero también entra una persona muy pobre con ropa gastada, ropa andrajosa, y le decimos que se siente en cualquier lugar, que se siente en el piso. Ahí estamos expresando favoritismo, dice Santiago. Ok, vimos el principio. Ahora vamos a ver el problema. ¿Cuál es el problema? El problema, en primer lugar, es que el favoritismo no es de cristianos, no es cristiano, no es una actitud cristiana. Y vamos a ver algunos versículos rápidamente que nos dicen eso. El primero, el versículo 1 de Santiago, que lo leímos hace unos minutos. Romanos 2:11 dice: porque con Dios no hay favoritismos.
También primero de Samuel 16:7 en el Antiguo Testamento dice: el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El favoritismo no es una actitud cristiana, no es un valor que Dios transmita, porque para Dios todos somos iguales. El favoritismo es irracional. Dice en los versículos 5 al 7, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? ¿No son ellos los que blasfeman, no son los ricos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago no está diciendo que ser rico es malo y que ser pobre es bueno, o que los pobres se van a salvar y los ricos no. Él lo que está diciendo es que en ese momento histórico los que tenían recursos eran los que oprimían al pueblo de Dios, que eran los que estaban bajo autoridad o en autoridad en el Imperio Romano. Entonces es de notar o es de resaltar que Santiago mencione de esa manera y hable de esa manera sobre los ricos. Tercero, la tercera parte de este problema es que el favoritismo no es amoroso. Dice el versículo 8, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en diferentes textos bíblicos, como en Gálatas 5:14, primero de Juan 4:20, nos va a hablar la Biblia acerca del amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso es que el problema es que el favoritismo no es cristiano, es irracional y el favoritismo no es amoroso. Ahora, ¿cuál sería entonces la fórmula? ¿Cómo tratar a las personas correctamente? Lo primero, acepten a todos. Acepten a todos. Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. ¿Qué significa aceptar a todos? Que debemos tratar a todo el mundo por igual. No importa de dónde venga, no importa quién es, no importa la carga de pecado que tenga. Tenemos que aceptarlo. Ahora, aceptar a todos no quiere decir que vamos a comulgar con sus vidas. No quiere decir que estamos apoyando el pecado que trae. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. A Jesús le llamaban amigo de pecadores. Ahora, los pecadores se acercaban a Jesús, pero eran transformados por Jesús. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, las puertas de nuestra amistad, las puertas de nuestra congregación, a que aquellas personas que han sido afectadas por el pecado puedan ser bienvenidos, se sientan bienvenidos. También, ¿cómo tratar a las personas correctamente? Dijimos aceptando a todos, pero también apreciando a todos. Filipenses 2:3-5 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Apreciar, considerar al otro importante, considerar aquel que se acerca a nosotros y que de repente no es creyente, considerarlo incluso como superior a nosotros mismos. Lo tercero es afirmar a todos. Primera a los Tesalonicenses 5:11 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. También dice la Escritura en Gálatas 3:26-27, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, retomando todo lo que hemos compartido, estamos hablando de una fe que construye relaciones saludables. Estamos hablando de una serie que se llama Desarrollando una fe que obra, basados en la epístola de Santiago. Ahora, hablamos del principio. El principio es evitar el favoritismo, no tener favoritismo. Y decíamos que las áreas comunes de discriminación era la apariencia, los antepasados, la edad, la riqueza, los logros.
el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué desarrollamos favoritismo? ¿O cuál es el problema del favoritismo? El favoritismo no es cristiano, no es una actitud cristiana. El favoritismo es irracional, es ilógico, no tiene sentido para un cristiano tener favoritismo por algún tipo de persona en particular. En tercer lugar, el favoritismo no es amoroso, no es una actitud de amor real. La solución o la fórmula para cómo tratar a las personas correctamente, aceptar a todos, apreciar a todos y afirmarlos. Es decir, edificarnos los unos a los otros. Ahora, esto no sucede solamente con las personas que no son cristianas. Incluso entre nosotros mismos, entre los cristianos, a veces hay grupos dentro de las iglesias. Y eso, amada familia, tenemos que tratar de evitarlos. No quiere decir que no vamos a compartir con algunos hermanos en particular. De hecho, hay estadísticas que dicen que nosotros normalmente en una congregación nos relacionamos aproximadamente con 30 personas. Si la congregación tiene 100 personas, nos vamos a relacionar con 30. Si tiene 10.000 personas, nos vamos a relacionar con 30 personas. El tamaño de la congregación es indiferente. ¿Cuál es el punto principal o el punto de foco aquí? No tener favoritismo con ninguna persona, porque el favoritismo nos va a hacer caer en discriminación. Y la discriminación no es de Dios. Tenemos que aceptar a todo el mundo tal y cual es y confiar en que el Señor les va a transformar para su gloria. Soy el pastor Alain Pirona de la iglesia Lirio de los Valles. Dios te bendiga.